para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizzo. ¡Iniciamos! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Esto es La Neta de las Drogas. Mitos y verdades sobre drogas y otras sustancias. De este lado del micrófono, Sofía Sobreira, Diego Rizzo, ¿cómo están? Y Stephanie Pandal. Quédate con nosotros, el día de hoy vamos a hablar sobre los factores de riesgo en el consumo de drogas. Y para hablar del tema de hoy nos acompaña la profesora Rosario Tapia, especialista del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que ya todos conocemos como IAPA. Gracias, Rosario, por acompañarnos. Al contrario, gracias y buenos días. Bueno, Rosario, para explicar a nuestros amigos qué es los factores de riesgo, qué es un factor de riesgo en el consumo de las drogas. Bueno, yo creo que primero tendríamos que recordar algo muy importante que es bueno siempre decirlo y subrayarlo, que la adicción a las drogas es una enfermedad y por lo tanto como enfermedad se puede prevenir y se puede tratar. Y entonces, si queremos prevenirla, como prevenir una infección por bichos para no comer tacos y tener tifoidea, no comes tacos en la calle, claro, que no estén perfectamente lavados, tú tienes que conocer también cuáles son estas circunstancias que rodean al consumo de drogas que permiten que la prevengas. Entonces hablamos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son esas circunstancias que pueden ser individuales o sociales, que rodean a un individuo y que lo vuelven más vulnerable para el consumo de drogas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hablar de los aspectos sociales tiene que ver, uno muy importante, el tener una familia disfuncional, estar expuesto a la violencia intrafamiliar, estar expuesto incluso al consumo de drogas por parte de los padres o de uno de ellos, especialmente el alcohol, que es lo que vuelve luego a los padres muy violentos, es tener unas circunstancias también económicas difíciles, donde no tengas los satisfactores elementales, entonces eso te genera mucha insatisfacción, no estás contento con tu vida. Y la buscas por otro lado, ¿no? Exactamente, estás buscando cómo resolver eso que no puedes resolver. Y hay factores también muy individuales, de conductas individuales. Por ejemplo, si un joven se vincula mucho con la violencia, también eso le genera factores, como un factor de riesgo. La violencia, el bullying en las escuelas, en la calle, con los amigos, eso lo vuelve más vulnerable. Y por otro lado también hay un factor muy muy importante que es la sexualidad mal practicada, digamos, porque luego te genera embarazos no deseados y entonces te genera una situación bien difícil como adolescente, ¿no? Vemos a chicos de 13, 14, 15, 16 años y a veces ya son grandes, ¿no? Comparadas con los de 13, pero que de pronto ya tienen un embarazo, ¿y qué hacen con el chico? ¿No? Ya no saben qué hacer con el bebé, se trunca su vida, ya no se sabe qué hacer en casa, ya no se puede estudiar, y bueno, esto también genera condiciones que te vuelven vulnerable para poder consumir alguna sustancia que te ayude, entre comillas, a sobrellevar esa situación tan complicada. Claro. Y hay otro factor de riesgo muy muy importante, y esto tiene que ver, digamos, como una responsabilidad de los maestros en las escuelas. Muchas veces alguna chica, un chico, por estos problemas que hablábamos de la familia disfuncional, porque tiene problemas económicos, porque está muy solo, porque está muy triste, porque tiene mucha angustia y no sabe qué hacer con su vida, tampoco sabe qué hacer en la escuela y empieza a fallar en la escuela. Claro. Empieza a reprobar, empieza a tener conductas complicadas. ¿Y qué hacen los maestros? Lo sacan o lo excluyen del grupo. Exactamente. Y terminan muchas veces expulsados, porque ya reprobaron materias, porque ya no pueden continuar,
que incluso está vinculado a lo que decíamos hace un momento, la chica embarazada, en secundaria, ¿qué le hacen? ¿A poco la dejan? La sacan, ¿no? Ven a una chica, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos ven una chica que está embarazada y la corren de la escuela. Exacto, porque ¿qué dicen los maestros? Es un mal ejemplo. Sí. Y en lugar de que la escuela y los maestros Ayude. se conviertan en protección para estos chicos, ¿no? En que sean un factor de protección y decir, a ver, vengan, ¿qué les pasa? ¿Por qué te embarazaste? ¿Vas a poder continuar estudiando? ¿No vas a salir de aquí? O el chico que tiene pésimas calificaciones, a ver, no es de gratis. No sé si ustedes sean alumnos brillantes o han tenido algún tropiezo, o si han tenido compañeros que han estado en estas circunstancias y que entonces dices, algo pasa. Claro, ¿no? Y llegamos al punto en el que la escuela, en lugar de ayudar, pues perjudica aún más, ¿no? Exacto, no te ayuda. ¿Sí? Rosario, ¿cómo podemos prevenir estos factores de riesgo? Mira, necesitamos un trabajo multilateral, digamos, transversal. Esto está vinculado también a otro concepto muy interesante sobre el consumo de drogas, en el sentido de que no es algo que surja de una sola motivación, digamos, que no tenga una sola causa, sino que es multifactorial. Ustedes han escuchado mucho eso y yo espero que el público que nos escuche sepa que cuando hablamos de multifactorial es que hay muchos factores alrededor del consumo. Sí. Y precisamente si hay uno en la escuela, entonces son los maestros los que tienen que ayudar. Que ¿Cómo? existan estos factores de riesgo, ¿significa que las personas van a consumir o se no puede necesariamente. Aquí entra otro factor individual. ¿Sí? Claro. La personalidad de cada quien, ¿no? Ahí entra la formación que tengas y la posibilidad, se le llama resiliencia, la fuerza que tengas para decir no quiero, ¿verdad? Algunos chicos pueden estar expuestos a todas estas circunstancias. Pero ¿no? ¿cómo tener esa fuerza de decir no quiero? Si como usted nos comenta, al final estamos expuestos a todos esos factores de riesgo. ¿Cómo cómo un chico puede aprender a decir no? Aquí hay dos posibilidades. Una, de que de manera natural hay chicos que lo traen ya. Es una personalidad que traes al nacer. Porque estaríamos de acuerdo en que no todos los jóvenes que están expuestos a la violencia intrafamiliar, al maltrato, a la soledad en su casa, etcétera, o que tienen muchos problemas económicos, todos caen en el consumo de drogas. Hay chicos que internamente ya saben que no es el camino, pero sí hay un grupo de jóvenes que son los que están consumiendo, digamos ahora, que no han tenido esas posibilidades. A ellos les tenemos que plantear o darles, ofrecerles lo que sería lo contrario de los factores de riesgo, que serían los factores de protección. Y ahí es donde entramos todos, ¿verdad? O sea, si los chicos tienen esta problemática en la escuela, nosotros tenemos que trabajar con los maestros, con los directores, los trabajadores sociales, los orientadores, hasta los maestros de educación física, que es algo que ha hecho el IAPA, para decir, a ver, no hagan esto que nos está dando. Rosario, ¿y la problemática en casa? Ese es el otro, o sea, unos los padres, ¿no? A ver, en la escuela, maestros, por favor, hagan esto. Y en eso ustedes, yo ya haría un llamado, pero grande, a los jóvenes, a que lo exijan en las escuelas. Antes de dejarse expulsar, decir, a ver, maestro, ¿por qué no me ayuda? Yo traigo muchos problemas, en todos sentidos, en casa O nosotros y conmigo. mismos, ¿no? Podemos ayudar a lo mejor a otros chavos que vemos que están en problemas y que vemos que los maestros los excluyen o los quieren correr. También nosotros decirles a los profesores, ¿no? Maestro, sabe que no lo excluyan, no lo corran, vamos a ayudarlo. Excelente, a mí me parece esa una iniciativa excelente. Que los jóvenes puedan apoyarse entre pares para que los que tienen más fortaleza puedan darle apoyo y fortaleza a los otros, y además exigir a los maestros. Creo que eso sería excelente. O sea, porque imagínate si las chicas en una secundaria, ante el embarazo de una compañera, en lugar de excluirla, en lugar de expulsarla, hicieran frente común y le dijeran, a ver, directora o director, no la expulse. Y a veces es complicado, ¿no? Porque todas. todavía es un poco de autoritarismo. Entonces, yo creo que luego a nosotros nos da miedo en la escuela decir, oiga, maestro, sabe que no, porque es la autoridad, ¿no? Exactamente, yo creo que cómo nos podemos dar el valor para decir las cosas o la problemática que tenemos.
pues es un reto que tienen los jóvenes. Nosotros ya pasamos por esa etapa, tuvimos que tener valor en nuestro momento de vida de jóvenes, pues también para poder exigir y plantear. Yo creo que ahora es el reto de los jóvenes. Claro. También de hablar, de dejarse escuchar. Y no quedarnos callados. No quedarse callados y de unirse frente a esas circunstancias, ¿no? Claro. Yo creo que si los jóvenes en una secundaria, especialmente las chicas, pero si los chicos también participan en defender a una compañera embarazada para que no la expulsen, sería empezar a cambiar las cosas, ¿no? Claro. Y en lugar de que la vean mal, abrazarla y decir estamos contigo. Sí. Y bueno, qué mal que pasaste por esta situación, qué mal que no te cuidaste, qué mal que la regaste, pero puedes seguir avanzando, no es el fin de tu vida. Claro. Sí. Bueno, Rosario, perdón Diego, yo creo que la verdad ahorita en las escuelas y todo esto que se está viviendo con el bullying, también lo podríamos meter como discriminación, ¿no? Sí, yo creo que se criminaliza también, se discrimina y se criminaliza, claro. No solamente el embarazo en este caso, sino también el consumo. Y es donde, insisto, no se le ve como una enfermedad. Sí. Hace rato platicaba y me venía acordando de que es muy fácil que cuando uno de ustedes jugando fútbol, y aquí tenemos a Stephanie que la veo con el brazo, no sé si con férula o enyesado, por un balonazo de fútbol, obviamente que te llevaron inmediatamente al hospital, ¿no? Y que te dolía, y que nadie dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué te pegaste? Eres una tonta, eres una inepta, ¿por qué haces eso? No. ¿Y qué hacen los padres cuando ven a su hijo consumir una sustancia? Lo regañan. Eso, exactamente. No lo llevan de inmediato con un médico. Es bajar el autoestima. Con el especialista, a ver qué tiene mi hijo. No, es un problema de que tiene mala conducta, de que no tiene voluntad, de que está echado a perder, y entonces viene el regaño, el castigo, la sanción, te encierran, Bueno, creo que la reacción de los padres es terrible. Y ahí viene esta parte que tú preguntabas. Que en la familia, bueno, los padres deben tener otra conducta muy, muy diferente. Frente al chico que no consume y más aún frente al consumidor. Yo tengo una pregunta, nos tenemos que ir a un corte, pero bueno, te dejo una pregunta. ¿Qué pasa con los ninis? Esa es muy buena. Ahorita la comentamos. Claro que sí, gracias. Chicos, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos enseguida para continuar con la respuesta de Stephanie para la profesora Rosario Tapia. Regresamos, quédense con nosotros, es La Neta de las Drogas. Esto es La Neta de las Drogas, con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizzo. ¡Continuamos! La Neta de las Drogas, con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizzo. ¡Seguimos! Amigos, estamos de regreso, esto es La Neta de las Drogas. Estamos hablando sobre el tema factores de riesgo con la profesora Rosario Tapia. Stephanie, ¿volvemos a tu pregunta? Claro que sí, profesora, le preguntaba, ¿qué pasa con los ninis? Estos chavos que no estudian y tampoco trabajan. Bueno, ese es un gran tema, Stephanie, es realmente uno de los principales problemas que tenemos en la Ciudad de México, porque precisamente por todas estas circunstancias que comentábamos hace un rato, es muy frecuente que los chicos no tengan ya motivación por ir a la escuela, o los expulsen, y entonces ya no tienen alternativa. Y aparte yo creo que, por ejemplo, hace rato nos comentabas que dentro de la misma escuela podemos encontrar esas situaciones de apoyo entre compañeros, supongo que podría suceder lo mismo en un trabajo, pero yo creo que estos chavos que son ninis ya se encuentran totalmente en la ausencia de ese aspecto, ¿no? Ya no van a encontrar un apoyo en alguien con quien estar, alguien que los reciba, ni mucho menos, ¿no? Porque ya su vida está prácticamente enclaustrada a un solo lugar, ¿no? Haz de cuenta que en estos chicos o chicas que no trabajan ni estudian, se concentran todos estos factores de riesgo. Claro. Si nosotros trabajamos con ellos, por ejemplo, y los vamos a buscar para empezar a buscar darles estos factores de protección, te encuentras que tienes que darles todo. ¿Por qué? Porque uno, provienen generalmente de familias disfuncionales.
Claro. Sí. Siempre está lo que les decía hace un rato. La familia violenta, el padre o la madre si consumen alcohol, o simplemente por las propias condiciones sociales y del trabajo, o que tampoco tienen trabajo y hay un factor ahí de desempleo, genera mucho mal ambiente en la familia. Si a eso le agregas que no te hacen caso, no te escuchan, no se comunican a gritos, siempre están peleando, ya es una situación familiar crítica. A eso agrégale la situación social. Generalmente viven en lugares pues muy complicados, de violencia social, de tráfico de drogas, ¿no? De narcomenudeo, de mucha violencia en la calle, bandas, grupos contrarios, en fin. Que también están los chavos que no se quedaron en la universidad por un motivo, porque no pasaron el examen, no se quedaron en la universidad y a lo mejor tienen una familia bien establecida, tienen a su papá, tienen a su mamá que los cuidan, pero al final no se quedaron en la universidad. Al final también son ninis porque no están trabajando y tampoco están estudiando. Y exactamente, y también como lo dice Stephanie, ¿no? También qué pasa con estos chavos de que estudian, pero su familia es disfuncional o funcional, o estudian y trabajan y tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, realmente cuando hablamos de los chicos que no estudian y trabajan, en algunos casos, como les decía, se concentran todos los factores de riesgo. En otros no tanto. En otros sí pueden tener una familia disfuncional, pero el hecho de no estudiar ni trabajar en un periodo de su vida sí los vuelve más vulnerables para el consumo de sustancias, y depende también de la capacidad de ellos propia que ya traigan de fortaleza para decir que ese no es el camino y que los puede meter en una situación mucho más crítica. ¿Qué pueden hacer los papás o los chavos que no entraron a la universidad para que no estén de ociosos y que nada más estén en la casa sin hacer nada? Ahí definitivamente tanto ellos como los padres lo que tienen que buscar es de inmediato una alternativa ocupacional. Ningún joven, por sus propias características físicas, emocionales, puede estar sin hacer nada. Sí. Y hacer nada es relativo, porque igual se salen a la calle y hacen algo, ¿verdad? Se la pueden pasar todo el día en la calle, en la chorcha, en la música, en la plática, en el juego, y ahí es donde empieza luego el consumo de alguna sustancia, porque los que están en la calle la tienen a la mano. Sí. Entonces, siempre hay que buscar una alternativa, que el joven la busque o los padres también presionen por ese lado, en que sigan estudiando cualquier cosa accesible, ¿no? De inmediato, alguna capacitación para el trabajo, algún idioma, que hagan deporte, es muy importante que hagan deporte, que vayan a alguna actividad cultural. El gobierno del DF tiene muchos espacios a donde puedes ir a aprender a cantar, a tocar guitarra, a tocar cualquier otro instrumento. Y que son gratuitos. Y que son gratuitos, no hay claro. pretextos. No hay pretextos, ¿no? Pero sí tienen que hacer algo. Claro. La ociosidad, el quedarse todo el día tirado en la cama, porque ojo, hay otro factor. Cuando tú no pasas un examen, por ejemplo, te puedes deprimir mucho. Sí. Te pones, o sea, la autoestima se te va al suelo, te sientes lo peor de lo peor, más si tus amigos y tus compañeros de escuela sí se quedaron. Entonces es horrible todo eso, ¿no? Es muy fuerte. Y volvemos a lo mismo, si no tienes la fortaleza para soportar esa situación crítica de momento, te puede entrar una depresión, te puedes ir a dormir a tu casa, no querer salir, no querer ver a nadie, y bueno, el no hacer nada es un factor de riesgo y te hace mucho más vulnerable. Claro, yo creo que los chavos realmente tendrían que entender que el hecho de consumir sustancias no es como sentirte más grande, poderoso, al contrario, en mi opinión yo lo veo como una parte de debilidad, ¿no? Digo, yo vivo en una zona más o menos barrio, por decir de alguna forma, ¿no? Muchas veces, inclusive en la prepa, cuando estaba en preparatoria, pues te encuentras igual con muchas situaciones de gente que son meramente de barrio, ¿no? O sea, Tepito, lugares así, ¿no?
Pero yo creo que ya uno tiene sus propias convicciones, ¿no? Y si tú desde un principio ya te tienes impuesto que no te vas a meter en estas cosas, en consumir ciertas sustancias y todo, no va a importar que te las ofrezcan o eso, ¿no? O sea, muchas veces algunos sí lo ven como, yo como consumo, como me drogo, como esto, soy el más fuerte, soy el más malote, lo que sea, ¿no? Pero yo lo veo totalmente lo contrario, ¿no? Yo lo interpreto como una forma de debilidad, el hecho de consumir estas sustancias, ¿no? Pero, Rosario, bueno, como lo comenta Diego, ¿no? De que a veces las personas se ven como yo soy el fuerte, el rebelde o cosas así. También a veces un factor de riesgo podría ser la envidia. No lo creo. No, la envidia, solo que la veas como una cuestión física, emocional muy fuerte, que te provoque un desequilibrio emocional y que te provoque sufrimiento. Pero sería similar a la soledad, a la incomunicación, a la ansiedad, a la angustia, a la tristeza, a la depresión, que te hacen mucho más vulnerable. La envidia, solo que sea una cuestión así demasiado extrema de locura, que te genere un sufrimiento, que te obligue a buscar una solución en otra cosa, ¿no? Pero al Como es final una estamos sustancia. expuestos todo el tiempo a factores de riesgo, ¿no? Yo creo Sí. que desde pequeños, o sea, Sí. si no es la mamá, o es el papá, es la escuela, es un compañero que nos molesta, ¿cómo podemos cambiar eso? Mira, yo creo que hay que separar aquí las dos cosas. Una, los factores de riesgo, tenemos que atenderlos los responsables de esos factores de riesgo. O sea, si el factor de riesgo es social, ya sea económico, violencia, los barrios, todo esto, ese es un asunto que tiene que atender el gobierno, nadie más. La comunidad puede promover esta actitud más participativa de los ciudadanos, tienen que promover la mejora de su entorno en la comunidad para bajar todo este tipo de circunstancias violentas, de narcomenudeo, de desinformación incluso en torno específicamente al tema de drogas. Si es la familia tiene que empezar también a transformarse de tal manera que genere un ambiente más sano, salud mental, emocional en la familia. Que los padres entiendan que ni con regaños, ni a golpes, ni con prohibiciones exageradas, ni con violencia van a resolver la conducta de sus hijos. Lo que los padres tienen que hacer es aprender a escuchar, aprender a ser tolerantes, a ser pacientes, a ser negociadores con los hijos, de poner límites también y que se respeten las reglas en la casa, de saber comunicarse con los hijos, ¿no? Claro. Y no estarlos siempre cuestionando, o de estarles siempre dándoles consejos, que es lo que más arde a los Claro, jóvenes, ¿no? Y buscar un buen método de comunicación, ¿no? Porque muchas veces, como padres, entiendan que esto de tener reglas y todo es realmente llegar a unas medidas tan drásticas de ser estrictos y esto y lo otro, que a fin de cuentas pues, terminan hartando a los jóvenes, a los chavos y en lugar de ayudarlos o alejarlos de todas estas adicciones, los orillan más, ¿no? Los acercan sobre más, todo ¿no? cuando son antidemocráticas. Claro. ¿No? Finalmente los límites, las reglas en la familia se tienen que hacer de manera conjunta, Claro. ¿no? Llegando a un acuerdo. Así es, y los jóvenes aceptando que mientras sean parte de esa familia y sean dependientes, tienen que circunscribirse a las reglas de la casa Claro. y que están siempre vistas para protegerlos, para tratar de evitar estos factores de riesgo, no de mala onda. Claro. Pero eso los padres lo tienen que saber transmitir. Entonces, esto puede ser una tarea también, no solamente de los padres, sino que el gobierno tiene que fomentarla, Claro. ¿no? Hay una práctica y un taller, hay un proyecto, como queramos llamarle, que se llama Crianza Positiva, en donde se les enseña a los padres a comportarse, Claro. a saber ser papás, porque la verdad que la están regando mucho en esta Claro. Y hay esta muchos época, padres que no saben de qué forma acercarse a sus hijos. En general, yo diría que es muy, muy frecuente, ¿no? Y luego la otra parte es la parte individual del joven que hablaba Diego, o sea, cómo por ti mismo te vas generando esta coraza, estos valores internos que te hacen ser fuerte, Claro. ¿no? Rosario. Decir, yo valgo
Yo tengo mis propias características, no importa que falle, y te dejo, Sofía, que me ibas a preguntar. Te iba a preguntar, ¿y cómo podemos ayudar a los padres a entender estos factores de riesgo, a poder entender a los jóvenes? Mira, yo insisto, creo que es una tarea del gobierno, del área educativa especialmente, tendría que convocar a los padres. Nosotros como IAPA estamos intentando llegar a los padres con este proyecto. Queremos que el gobierno del DF lo asuma como algo que tiene que trabajar en todas las comunidades, Sí. para decirle, a ver, padres, vengan. Acabamos de hacer una especie de investigación, un proyecto, con padres de estos jóvenes que no estudian ni trabajan, Claro. Ok. para poder tener elementos, ¿sí? Entonces, entramos a darles, entre otras muchas cosas, un taller específico de crianza. Claro. Y los padres estaban encantados, afortunadamente estaban encantados, ¿no? Rosario, se nos acaba el tiempo del programa, pero Qué es un lástima. tema, la verdad, muy extenso. Amigos, si tienen alguna pregunta por Facebook y Twitter, Steffi, si nos los puedes dar, Yapa-CDMX. con el hashtag programa La Neta de las Drogas. Agradecemos mucho a la profesora Rosario Tapia Medina por toda la asesoría que nos dio, por toda la ayuda, por estas preguntas que nos respondió. Muchísimas gracias. Se despiden de ustedes Stephanie Pandal. Diego Rizo. y Sofía Sobreira. Esto fue La Neta de las Drogas. Mitos y verdades sobre drogas y otras sustancias. Hasta la próxima. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas, el primer programa radiofónico para prevenir las adicciones. Con Sofía Sobreira, Stephanie Pandal y Diego Rizo. ¡Hasta la próxima!